Muchas gracias por su exposición, coordinador Parra. En este sentido, se abre un espacio para que los integrantes de este pleno puedan hacer sus comentarios respecto a estos asuntos, todos ellos interpuestos en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sí, comisionado Salas. Yo creo que valdría la pena que quizás nos fuéramos en el orden cronológico para cada quien en función de este resumen genérico que nos ha sido presentado por parte del coordinador de datos personales, podamos entrar a profundidad en el análisis que hace cada una de nuestras ponencias y poder explicar el porqué del sentido de la resolución que estamos proponiendo a este pleno. Entonces, vale la pena señalar que en el caso que a esta ponencia ocupa los dos, el RPD 300/15 y el RPD 342, el particular se inconformó con la respuesta que le dio el sujeto obligado e interpuso este recurso de revisión y el 342. Creemos, tras el análisis que realizamos en esta ponencia, que el agravio del particular es fundado porque el sujeto obligado no llevó a cabo el procedimiento establecido por la ley para atender la solicitud de corrección de datos personales. Además, existe un reconocimiento explícito por parte del sujeto obligado de tener registrada en la base de datos única de derechohabientes información que coincide con lo solicitado por el particular. Si esto es así, creemos en esta ponencia que el dato es susceptible de ser corregido en todas las bases de datos personales en donde obre el dato que es requerido por el particular. Por otro lado, creemos también que dentro de los límites de la legalidad, todo sujeto obligado debe proveer las condiciones necesarias para proteger y corregir los datos personales que resguarda de acuerdo con lo que prescribe nuestro artículo 16 constitucional. El análisis de esta ponencia valoró la respuesta del sujeto obligado, en lo cual debe considerarse que la protección de datos personales fue elevado a derecho fundamental y salvaguardado en dos artículos de nuestra Carta Magna, el 6º, fracción segunda, y el 16, párrafo segundo. Del análisis de la solicitud también se desprende que el interés del particular es que se corrijan sus datos en los sistemas de información relacionados con el otorgamiento de su crédito hipotecario. No obstante, requirió la corrección en todos los sistemas. Por ello, se realizó por parte de esta ponencia un análisis respecto de cada uno de los sistemas que albergan datos personales en esta institución. De este análisis se advirtió que no resulta procedente dicha corrección en los sistemas estudiados que no contienen información referente al salario de los derechohabientes. De acuerdo a lo manifestado por las unidades administrativas competentes, como ya lo mencionaba el coordinador, se consultaron 3 bases de datos, de los cuales se desprendió lo siguiente. En primera instancia, el Sistema Integral de Datos Cartera no contiene el dato relativo al sueldo base, por lo que dicha base de datos no habría o no podría corregirse el dato. En segundo lugar, en la base de datos única de derechohabientes no cabe la corrección de ningún dato del particular porque el monto del sueldo no es el correcto. 3. En el sistema integral de originación sí se estima procedente la corrección del dato referido por el particular con base en los siguientes elementos. Primero, de acuerdo con el análisis que se desprendió del acceso y del requerimiento de información adicional, se verificó que el sueldo base que obra en el sistema de originación no coincide con el dato contenido en el último talón de pago en el expediente del crédito otorgado al particular y tampoco coincide con el historial de la base de datos única de derechohabientes. Segundo,
Proponemos que se instruya la corrección del dato del sistema de originación, pues este instituto es el garante de los derechos ARCO de toda la población. Tercero, creemos que el cambio es procedente en la base de datos citada y ello no implica que se pueda modificar la escritura pública del crédito, instrumento jurídico que establece los términos bajo los cuales se pactó y se sustentan las obligaciones adquiridas por el particular. Cuarto, la resolución que proponemos a este pleno creemos no impactaría en el crédito otorgado, es decir, sus términos no serían modificados. El acto jurídico, a saber, el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, no es susceptible de modificarse a través de la resolución que estamos proponiendo. Lo que sustenta el crédito es el propio clausulado en el que constan las obligaciones de cada una de las partes. Por lo tanto, estimamos que no habría afectación financiera relacionada con las aportaciones que realizan los trabajadores. No se modificaría el monto, la amortización del pago, entre otras obligaciones que fueron pactadas mediante la escritura pública que dio origen al crédito. Quinto, las documentales que acreditan la información con la cual se calculó y otorgó el crédito son aquellas que integran el expediente que obra en la subdirección del crédito del FOBISSSTE y que en su momento tuvieron que ser valoradas para el otorgamiento del mismo. De esto no se desprende que exista limitante alguna para que el particular ejerza su derecho a la corrección de sus datos. De conformidad con nuestro artículo 16 constitucional, solo puede limitarse el derecho a los derechos ARCO por razones de seguridad nacional, en este caso estamos hablando de la rectificación, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros. Séptimo, el propio sujeto obligado precisó que de acuerdo con su registro no se ha iniciado procedimiento jurisdiccional en contra de ninguno de los dos solicitantes. Recuerdo que estamos hablando de dos recursos, por lo tanto, se estima que la modificación de dicha información no impediría o obstruiría acciones en contra del particular. Finalmente, el sujeto obligado manifestó en respuesta a un requerimiento de información adicional solicitado por este instituto que el dato referido por el particular sí puede ser modificado en el sistema de originación a nivel de su base de datos. Desde luego, creemos que este asunto es relevante de acuerdo con la segunda perspectiva establecida por este Pleno, que es exponer públicamente casos en función de su importancia y su utilidad con respecto a los derechos de las personas. El derecho fundamental de protección de datos personales, consideramos, debe prevalecer por sobre las disposiciones normativas que regulen el manejo y administración de sistemas informáticos de datos. Por lo tanto, insisto, consideramos el ISSSTE está obligado a atender la solicitud del particular. Es por todo esto que esta ponencia propone revocar la respuesta del ISSSTE y se le instruye para que realice la corrección de los datos personales de los peticionarios en relación al sueldo base mensual registrado en el sistema de originación a cargo de la subdirección de crédito, a efectos que los montos tanto del RPD 300 como del RPD 342 sea modificado, toda vez que dichos montos es el que perciben los particulares a la fecha del otorgamiento del crédito hipotecario. Es cuanto, compañeros de Pleno. Muchas gracias por sus comentarios, comisionado Salas.